Creemos en el talento, creatividad, perseverancia y valentía de las colombianas. Creemos en sus cualidades que nos inspiran en todo sentido, en cualquier escenario. Creemos en su trabajo duro y constante, en su capacidad para convertir sueños, ideas y bocetos en realidades. Por eso, desde el SENA, reconocemos el papel que cumplen las mujeres en su rol como eje central y protagónico en la economía colombiana y apostamos para que la cultura y el espíritu emprendedor femenino del país sea cada vez más poderoso. Mujeres arriesgadas y emprendedoras, juntas harán de este mundo un mejor lugar para vivir, porque cuando creemos, creamos. El SENA y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, unidos por el emprendimiento femenino colombiano. Muy buenas tardes para todos los que se conectan a esta hora, a este jueves de emprendimiento para las mujeres. Quien les habla, Paulo César Polo Navarro, líder regional de red HSBC del SENA Valle del Cauca. Un cordial saludo desde nuestra directora regional del SENA, la ingeniera Aura Elvira Narváez, quien está muy atenta a esta transmisión. Conexiones de Valor es un espacio creado por la Vicepresidencia de la República, por el SENA, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Consejo Asesor Presidencial de Empresarias de Colombia para contactar o conectar la experiencia y conocimiento de mujeres líderes en su sector con emprendedoras de toda la región. Esto tiene como objetivo fortalecer sus modelos de negocios y la capacidad de crecimiento de cada uno de sus emprendimientos para poder potenciar el desarrollo económico y social de la región. Para hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Maritza Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Banca Personal y Mercadeo de la Vivienda. La doctora Maritza tiene más de 30 años de experiencia, una maestría en finanzas y banca de la Universidad de los Andes y va a estar con nosotros esta tarde compartiéndonos todo ese conocimiento que tiene. Posterior a la presentación de la doctora Maritza, haremos una ronda de preguntas para resolver inquietudes. Doctora Maritza, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Bueno, pues mil gracias por la invitación de participar en este espacio de mujeres. Y como lo mencionas, queremos en los próximos minutos compartir cómo es ese mundo entre las finanzas, la tecnología y cómo las mujeres tenemos esos atributos y esas cualidades para ser muy buenas administradoras del dinero. Entonces las invito a que compartamos estos próximos minutos de este mundo de las finanzas y he querido colocarle un título que nos invite a saber que las finanzas que hay veces sentimos que están muy lejos, realmente están a un clic. Y un clic es el sentido de que están en nuestras manos. La primera reflexión que quiero poner sobre la mesa para este grupo es, ¿está la tecnología y las finanzas unidas? ¿Qué es lo que hace que hoy en día en el mundo podamos decir las finanzas a un clic? Eso quiere decir que es algo que podemos manejar de manera sencilla, confiable, amigable y como lo vamos a ver, casi todo hoy lo podemos hacer a un clic desde nuestro celular. Entonces quiero compartirles y arrancar esta presentación con un video de cómo el mundo en general, todos los sectores industriales, los sectores de la salud, los sectores de las aseguradores y por supuesto el sector financiero, venimos caminando esa ruta en donde la tecnología hace que podamos hacer las cosas más fáciles, incluido el manejo del dinero.
Entonces los invito a ver el próximo video. Bueno, creo que en el video observamos cómo realmente la vida de todos nosotros está cambiando en todos los aspectos, como vimos ahí. Y ahí viene esa pregunta, ¿y las finanzas y la tecnología? También lo vimos ahí, cómo eso que llamamos el negocio financiero, los bancos y todo el manejo del dinero está cada vez más integrado a los ecosistemas, está con la tecnología. Entonces tenemos Apple Pay, Google Pay, esos grandes jugadores de tecnología, pero también muchas startups, que es lo que denominamos las fintech a nivel mundial. Creemos que hay unas 10.000, cómo empiezan a sacar mucho mayor provecho de las tecnologías, siempre con un propósito: hacer que el manejo del dinero y el manejo de las finanzas sea un clic. Y son dos componentes fundamentales para este éxito y este éxito de los emprendimientos, para nuestras vidas, las de nuestras familias y para manejar nuestros negocios. Es el manejo del dinero y es el aprovechamiento de la tecnología. Entonces veamos qué tiene que ver esas dos cosas. Lo primero es un elemento que quiero traer sobre la mesa. Aquí principalmente es un mensaje para nosotras las mujeres. ¿Por qué es que este manejo de las finanzas a un clic y este manejo de la tecnología es cercano a las mujeres? Definitivamente las mujeres llevamos mucho mejor y tenemos más sentido del registro de los gastos. Y como vamos a ver, un buen manejo financiero arranca por tener una claridad y un sentido del gasto. Siempre manejamos con mayor prudencia estos temas porque tenemos en muchos de los casos de las familias bajo nuestro cuidado el mayor presupuesto de cualquier empresa, el presupuesto de la familia. Esa es la gran empresa donde las mujeres han perfeccionado esa habilidad financiera y arrancamos por ese manejo de gastos que tiene que manejar ese concepto de prioridad y de necesidad y de hacerlo con mucha prudencia. Tenemos el sentido del ahorro, siempre estamos con la claridad que hay que manejar el dinero con un pensamiento de ver ese futuro.
ese futuro que viene, porque al ser responsables de esa gran empresa que se llama la familia, siempre vemos también esos potenciales necesidades, sueños, metas que tiene la familia. Somos menos propensas a sobreendeudarnos, tenemos un mejor sentido del crédito. Entonces, estos elementos hacen que nosotros realmente como mujeres tengamos muchos elementos interesantes para ver cómo es que se debe manejar el dinero a un clic. Siguiente. El manejo del dinero tiene dos dimensiones y aquí estamos mucho hablando de mujeres emprendedoras, es decir, que tienen esa iniciativa de potenciar sus habilidades, el segmento en el que están, el contexto en que se mueven para manejar lo de la familia, que es lo que llamamos muy las finanzas para el hogar, y las finanzas del negocio. Muchas de nosotras tenemos que manejar esos dos negocios y en ambos tenemos una cantidad de tips. Acá simplemente les dejo algunos elementos que tenemos en una web abierta para todos los colombianos sin ningún costo, que se llama Mis Finanzas en Casa y Mis Finanzas para mi negocio. Lo dejo simplemente para que lo tengan en cuenta cuando quieran fortalecer sus conocimientos y el manejo financiero, tanto del manejo de los gastos y del presupuesto de familia como el de su negocio. Hay que tener en cuenta varias cosas cuando uno está manejando el negocio y la familia y ese manejo del dinero. Ese es el estilo de vida que tenemos, es ese planear el futuro, esa necesidad versus deseos, esos fondos de emergencia. Veamos un poco qué es ese manejo de las finanzas a un clic, algunas reflexiones que quiero hoy compartir con ustedes de cómo es que tomamos las decisiones de esas finanzas. Entonces veamos algunos puntos a partir de lo siguiente que vamos a explicar. Es muy importante y vamos a ver estos puntos, 6 puntos, en cómo es que se hace para manejar bien el dinero, hacer las finanzas a un clic, utilizando la tecnología, pero que hay conceptos que siempre nos debemos preguntar. ¿Cómo estoy definiendo las metas? ¿Cómo controlo los gastos? ¿Cómo genero nuevos ingresos? ¿Cómo manejo y realizo un manejo del presupuesto? ¿Cómo administro los créditos? ¿Y cómo protejo el patrimonio, entendiendo como patrimonio aquellas cosas que nos importan en la vida? Nuestra casa, nuestro vehículo, la salud, la vida, esos bienes que nos interesan en nuestra vida son lo que forman el patrimonio. ¿Cómo aseguramos ese patrimonio? Entonces veamos cada uno de estos elementos, cómo nos ayudan a reflexionar sobre cómo es ese manejo de las finanzas a un clic. Lo más interesante cuando uno define una meta es que la debe tener clara. Se debe hacer preguntas de qué es exactamente la meta que yo quiero y si la voy a lograr, ¿cómo sé que la logré? ¿Cuál es esa medición que tengo? Debe ser algo específico, no general. Es decir, quiero realizar un viaje, quiero apoyar la educación de mi hijo de tal sitio y tiene tal valor. Quiero montar un nuevo negocio asociado, por ejemplo, a una venta en redes sociales de unas artesanías que yo manejo o que son muy buenos en gastronomía y quiero armar una oferta de valor alrededor de las redes sociales. Debemos tratar siempre que sea muy específica. Debo definir para cuándo quiero alcanzar esa meta. Ese sueño que tengo, para cuándo lo quiero. ¿Por qué? Porque de eso depende, ok, entonces, ¿qué dinero necesito? ¿Cuánto dinero necesito? Y dependiendo del tiempo, vamos a saber si ya tenemos un ahorro o tenemos que tomar un crédito o debemos esperar un poco más para iniciarlo. Debemos colocarnos unas metas importantes, pero que tengan unas medidas de que sean alcanzables, que cada uno de nosotros podamos sentir, estoy logrando este sueño. Yo quería en el primer semestre tener tantos clientes, quería tener mi local, quería tener esta venta en comercio electrónico, etcétera. Es muy importante cuando definimos las metas, definir que sea medible, específica, temporal, que yo la pueda alcanzar. Y algo muy interesante, que sea significativa en nuestras vidas.
¿Por qué? Porque nos va a consumir recursos, tiempo nuestro, esfuerzo, dinero, muchas de ellas. Entonces, estos atributos de cuando defino una meta es muy importante. Pasemos al segundo punto. ¿Cómo controlo los gastos? Al controlar los gastos, lo más interesante que uno debe aprender a hacer, y como veíamos antes, las mujeres lo tenemos en un sentido más intuitivo, es si lo necesito realmente. Nosotras sabemos diferenciar entre lo que es un gasto y lo que es un antojo. Entonces, es muy importante saber, claro, que yo debo tomar la decisión de cuándo también quiero un antojo, pero cuando de proyectos importantes se trata, cuando de recursos de nuestro patrimonio son importantes, debo saber si realmente necesito y ese gasto va a aportar a mi meta o a la necesidad que tengo. Cuando es una necesidad, muy importante, pero después lo que debo saber es si esa necesidad o ese antojo lo debo tener hoy mismo o puedo aplazarlo. Si lo debo tener hoy mismo y es una necesidad, debo entonces buscar esa tercera pregunta, que es ¿cómo puedo satisfacer esa necesidad? ¿Es realmente la manera que lo estoy haciendo? ¿Es con este gasto? ¿Es con esta compra? Igual cuando estamos haciendo el emprendimiento, ¿debo hacer todas las inversiones que estoy necesitando y que estoy definiendo en este momento? ¿Se requieren todas desde el comienzo? ¿Es la única forma de cumplir esa tarea que tengo o esa necesidad o esa inversión en mi negocio? ¿O puedo siempre buscar la eficiencia? Y aquí es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de emprendimientos, porque muchas veces simplemente tomamos todas las inversiones que tenemos que hacer, pero no nos preguntamos en cada una de ellas cuándo es que realmente la necesito, si es prioritaria en este momento, y buscar las distintas formas o fuentes de tener esos recursos. Muchas veces vamos en la primera opción y de pronto hay otras que sean mucho más eficientes. Parte de las finanzas a un clic es definitivamente hacernos estas preguntas cuando estamos manejando los gastos. Vamos al tercer punto. Siempre debemos tener sobre la mesa la forma de generar nuestras fuentes de ingreso, ojalá de no solamente una forma. Muchas veces tenemos algunos empleos de tiempo completo o de tiempo parcial o damos unos servicios de consultoría. Debemos tratar de mezclar, de tener algunas inversiones. Aquí mencionamos unas muy importantes como es la tecnología y la era digital. Casi todos nosotros con nuestro conocimiento y nuestras destrezas y mucho más después de esta situación que hemos vivido de la pandemia y la cuarentena, hemos encontrado cómo la tecnología, el e-commerce, todo el comercio electrónico nos permite poner sobre la mesa de este mundo todo nuestro conocimiento y nuestras destrezas, y ya no tiene que ser todo a través de como lo veíamos que era la única forma, que era por ejemplo con locales o mucho en el mundo que llamamos análogo, en el mundo físico. No, podemos hacer muchas de las actividades también en ese mundo tecnológico, en ese mundo digital, que en muchas ocasiones es mucho más eficiente y la inversión que se requiere te permite ir por etapas de una manera mucho más fácil, poder salir al mercado sin tener que hacer todas las inversiones tan altas y así conocer el mercado al que vamos a ir de una manera más espaciada para afinar mucho más nuestra oferta de valor. Aprender a que las fuentes de ingreso no solo sean de una sola fuente es importante, porque eso permite algo muy básico en las finanzas, que es la diversificación. En la medida que no todas las cosas las tenga uno puestos en una sola canasta, es mucho mejor porque dispersa y diversifica el riesgo. Entonces, este tercer punto, acompañado de que tengamos claras nuestras metas y que manejemos muy bien esas preguntas del gasto, van esos tres primeros puntos de cómo es que uno maneja las finanzas a un clic y es responsable en el manejo de los recursos. Vamos a la cuarta. En esta cuarta es importante lo que hemos aprendido muchas veces y lo veíamos al inicio como mujeres, y es un manejo de presupuesto.
Y siempre las preguntas que debemos buscar es, obviamente, yo quiero generar utilidades en mis negocios y quiero generar ahorro en los presupuestos de la familia. Ese equilibrio entre ingresos y gastos. Uno en algunos momentos, sobre todo cuando está iniciando los emprendimientos y los negocios, muchas veces queda en esa necesidad de inversión de capital que hace que al inicio los ingresos versus los gastos por las inversiones que hemos tenido que hacer son más pequeños. Pero tengo que saber por cuánto tiempo es esto y, como lo veíamos en los puntos anteriores, manejar la definición de la inversión que necesito es muy importante. No necesariamente todas las inversiones para iniciar un emprendimiento o para alcanzar alguna meta se tienen que hacer desde el comienzo. Y eso lo que hace es que yo no tenga que exponer tantos recursos y voy midiendo cómo va la iniciativa o mi negocio o cómo voy alcanzando esa meta. Los ingresos, obviamente, cuando son mayores que el gasto, es lo que me permite esa capacidad de ahorro. Cuando son menores, obviamente me exigen irme a un endeudamiento que es muy positivo, sobre todo en momentos en que yo quiero hacer inversiones de capital o cuando quiero adquirir patrimonio, como por ejemplo una vivienda o un local. El crédito se vuelve una herramienta fundamental, pero por eso es tan importante saber a qué nivel de endeudamiento debo llegar para que en un tiempo definido yo pueda asegurar que mis ingresos al final sean mayores a los gastos y pueda tener lo que se llama un manejo de finanzas saludable y que yo tenga bajo control. Debo saber en qué etapa de mi emprendimiento voy, de mi negocio, o si es de la vida familiar, voy a hacer este endeudamiento que me ubica en un momento dado con ingresos inferiores a los gastos, pero que sé exactamente que era una necesidad, era lo que necesitaba y aporta patrimonio para lo mío. Esa claridad con que manejamos estos puntos es lo que nos permite que en cada momento de nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros negocios, siempre tomemos las decisiones de manera mucho más consciente y responsable para que esas finanzas no se vuelvan el dolor de cabeza, sino sean muy sencillas y manejadas a un clic. Vamos al siguiente punto. En este quinto punto tenemos el de administrar el crédito. Siempre en algunos momentos de nuestras vidas debemos tomar crédito. Y en este punto quise traer sobre la mesa esto que muchas veces nos pasa y es cómo pido el crédito, qué crédito debo pedir y a quién debo pedir el crédito. Nosotros debemos saber si es un crédito para vivienda, si es un crédito para un vehículo personal de la familia o para mi negocio, si estoy adquiriendo porque tengo una necesidad, y eso debo saber en qué condiciones y cómo lo busco. Muy importante que podamos recordar que cada vez más en Colombia tenemos todos acceso a estos productos financieros, tanto para manejar el ahorro como para manejar el crédito de una manera muy sencilla, porque la tecnología ha hecho que hoy adquirir una cuenta, adquirir una tarjeta de crédito, adquirir un crédito para compra de vehículo, un crédito para educación, el crédito de nuestra vivienda, un crédito de capital de trabajo para nuestra pyme, es mucho más a la mano porque la tecnología ha hecho que no necesariamente tengamos que desplazarnos siempre o ir a una sucursal bancaria. Hoy en día en Colombia, en el sector financiero, tenemos de distintos bancos las ofertas sobre la mesa que nos permiten hacerlo de una manera muy sencilla, muy fácil desde nuestro celular o de nuestros computadores en nuestras casas. Entonces, es muy importante poder estar seguros que estamos tomando la decisión correcta para esto. Entonces, ir al sector informal siempre debemos tener sobre la mesa qué tipo de interés es que nos están cobrando, porque no solo porque nos digan que es muy fácil y no nos pongan ese camino mucho más atractivo, hacer las cuentas bien. Y aquí les traje un ejemplo muy sencillo de cuando no nos damos cuenta y en pesos empezamos a ver que una tasa del 1,5%, 2%, en vivienda es por debajo del 1%, en una tarjeta de crédito puede ser el 2%, es comparado 10% mensual, y eso cuando vamos viendo los montos
podemos observar que las diferencias son muy importantes. Entonces, mi reflexión acá es, las finanzas hoy en día literalmente son a un clic. Entonces, démonos la oportunidad por todas estas herramientas que ya ofrece el sector financiero, el sector formal, muchas veces los mismos retailers también nos están ofreciendo opciones de crédito y distintas entidades formales para asegurarnos que tenemos en cuenta para manejar ese endeudamiento. Entonces, cuando tomo los créditos, siempre debo hacerme las preguntas de qué estoy comprando, cuál es mi necesidad. Voy a tomar acá un ejemplo de tarjeta de crédito, que es algo que casi todos tenemos. En la tarjeta de crédito yo debo saber que sus plazos máximos pueden ir a 24 meses o 36 meses, pero yo debo saber qué estoy comprando. ¿Es una necesidad o es un antojo? Si realmente lo necesito, aun si es un antojo, ¿es el mejor precio que estoy buscando? Si es algo que es, por ejemplo, el mercado del mes, yo no debo usar plazos mayores a lo que uso para ese beneficio, porque si yo empiezo, por ejemplo, a comprar el mercado a 12 y 24 meses, quiere decir que tengo un problema entre el destino de esa necesidad, que es el mercado de un mes, y el plazo con que me estoy financiando. Entonces, el siguiente mes yo ya voy a estar sobreendeudándome. Si yo lo que estoy haciendo es comprando unos tiquetes para un viaje de vacaciones en 6 meses, lo mejor es tomarlos con anticipación. Tomo el tiempo para poder ahorrar y ojalá siempre tratar de poner una cuota inicial y no siempre poner todo en deuda. Y así lo utilizo de tal forma que cuando ya pasen las vacaciones, yo quede preparado para hacer otro. Y eso me lleva a cuánto debo yo dar ese plazo. Y miro la cuota mensual que me queda. Cuando uno escoge el plazo de la compra en tarjeta de crédito, lo que en el fondo está definiendo es cuánto de esta compra, que si por ejemplo son 100 pesos, estoy y puedo pagar mensualmente. Entre que el plazo sea acorde a lo que estoy comprando es la mejor forma. Y por eso, tener compras que sean a un mes o a 2 meses o a 3 meses, si son cosas que estoy comprando porque es mi mercado o es algo de muy corto plazo, debo utilizar plazos cortos, porque si no, en un año estoy debiendo mucho en la tarjeta de cosas que no debieron ser de largo plazo. Quiere decir que no estoy manejando bien mi presupuesto familiar. Recordemos, yo siempre me debo preguntar qué estoy comprando, si lo necesito, cuál es el plazo que necesito y si es un antojo, ojalá siempre sea de corto plazo, y si no lo puedo pagar en el corto plazo, quiere decir que ese antojo está un poco fuera de nuestros alcances y debemos más bien aplazarlo para otra oportunidad. Vamos al sexto punto. Hablábamos al inicio, este es el último punto y es proteger el patrimonio. Proteger el patrimonio es muy importante porque muchas veces es el riesgo de algo que nos pueda pasar. Y aquí es un mensaje que les quiero dejar sobre el manejo de los seguros. Muchas veces creemos que no va a pasar ningún evento que afecte nuestra casa, nuestro carro, nuestra salud, pero claramente esto va a pasar. Debemos siempre, dentro del manejo de nuestras finanzas a un clic, tener en cuenta que debemos revisar qué cosas son importantes en el patrimonio de la familia o del negocio y debemos buscar asegurarlo y buscar las mejores alternativas de asegurarlo. Me voy, por ejemplo, al negocio. Si yo tengo un local y tengo unos inventarios, debo buscar protegerlos. Hoy en día hay muchas alternativas de mis seguros, pero me debo proteger, por ejemplo, contra una inundación, obviamente contra robo o hurto. Si voy a transportarlo, debo buscar los mecanismos con esa empresa de transporte, cómo se está cubriendo el transporte de mi mercancía, porque muchas veces creemos que eso nunca nos va a pasar y cuando nos pasa, lo que tenemos de resultado es que hemos perdido
el patrimonio, que en muchos casos es lo que hemos construido en nuestras vidas. Igual pasa en la salud. Entonces, hoy en día en Colombia, las compañías de seguros tienen distintas alternativas, coberturas, y que cuando uno toma el tiempo de hacer esos análisis se da cuenta que sí vale la pena proteger mi negocio, proteger mi hogar, y que es una inversión. No es necesariamente un gasto, porque lo que hace es proteger el patrimonio, y el patrimonio es lo que nos interesa. Estos son los 6 puntos que debemos tener en cuenta cuando uno hace finanzas a un clic. Creo, y vuelvo al punto inicial, las mujeres de manera intuitiva lo tenemos porque hemos manejado el dinero de una empresa que es muy importante, nuestras familias, y con ese mismo cuidado y con esa misma prudencia es que se manejan las finanzas, no importa si estamos hablando de una pyme, de una empresa corporativa o de un país. Siempre debemos ser prudentes, preguntarnos cada que vamos a hacer un gasto, cuál es la necesidad y cuál es la mejor forma de tenerlo, a qué plazo, si me voy a financiar. Nunca debo tomar un plazo mayor en las deudas de lo que ese tipo de deuda, de lo que voy a adquirir, deba tenerlo, porque si lo estoy haciendo a muy largo plazo, la vivienda sí, la vivienda requiere un largo plazo, pero definitivamente hay compras que son de un mes, de 6 meses. Un carro estaría bien que fuera de 3, 4 años, pero si un carro yo lo quiero comprar a 15 años, algo no estoy haciendo bien, o me estoy comprando un carro que no es acorde al estilo de vida que yo debo manejar. Y sobre todo siempre no olvidar que buscar el propósito del ahorro es muy importante, porque el ahorro es ese bolsillo que todos debemos tener para, o porque se nos aparece algo y debemos disfrutar, o porque queremos darnos un antojo, o porque ante un negocio yo tenía un ahorro que permitió en ese momento aprovechar una oportunidad y comprar, por ejemplo, para mi negocio unos inventarios que estaban muy buenos, o una maquinaria que me llegó y yo veía que era imposible comprarla, pero yo tenía un ahorro y ahora lo puedo hacer. Manejar ese equilibrio entre el ingreso, el gasto, la prudencia, y siempre preguntarnos si necesito hacer el gasto es muy importante. En el emprendimiento es exactamente igual, e invitarlos a que tener las decisiones de las finanzas en la formalidad, en el sector formal, es muy importante, porque muchas veces nos ofrecen que es muy fácil las cosas, que nos pintan unas condiciones muy fáciles, o porque pongo mi dinero y me dan unas tasas increíbles, o porque tomo un crédito y tranquilo, que eso es muy fácil, y hacerlo de esa forma nos puede llevar a situaciones complicadas que afectan muchas cosas de nuestras vidas y de nuestros negocios y de nuestras familias. Mi mayor mensaje acá es: llevemos eso que tenemos como intuitivamente las mujeres y busquemos esa formalidad que para nuestro negocio va a ser muy importante, porque como vemos, por ejemplo, en esta pandemia, muchos de los recursos que los gobiernos locales y nacionales pueden aportar siempre buscan que sean para negocios formales, y tener la formalidad. Uno muchas veces hace las cuentas y piensa, no, eso es más costoso, eso tiene impuestos, pero eso es lo que permite que los negocios crezcan, porque es la forma como construyo un negocio y puedo hacer alianzas con grandes empresas, me puedo conectar mucho más fácil a recibir créditos, a recibir inversiones, a buscar capitales que se llaman de riesgo para emprendimientos. Si yo no hago las cosas formal, quiere decir que tengo una visión de armar mi negocio para que se quede pequeño, y siempre tenemos que tener ese sueño de que nuestro negocio vaya creciendo. Entonces, esos son esos 6 puntos que les quería dejar de esas finanzas a un clic, y en la siguiente parte les quiero compartir una oferta que tenemos, y quería aprovechar presentarles de Davivienda en un video, porque quizás muchas veces no tenemos el conocimiento, porque son tantas las ofertas que hay en el mercado, de que realmente hoy todo el sector financiero, en este caso voy a presentar la oferta de Davivienda porque la conozco y estoy con Davivienda, de las oportunidades que hoy tenemos a muy asequibles, a muy buenos precios, y que realmente nos permite vincularnos a tener ese mundo financiero desde nuestro celular a un clic. Entonces los invito a ver este video.
Bueno, con este queríamos compartirles cómo es hoy en día las finanzas a un clic. Y aquí traje el tema de la vivienda, donde como pueden observar, desde abrir una cuenta, tomar un crédito de plazo a 12, 24, 36 meses, lo que se llama un crédito de consumo a plazo, donde tomar una tarjeta de crédito, solicitar una inversión, comprar ese seguro, y como vimos ya tenemos seguros de todo tipo, hasta para la bicicleta, que cada vez se está volviendo más de moda. ¿Cómo podemos hacer esas compras, esas inversiones? En las cuentas tenemos esos bolsillos que uno empieza a decir, esto lo voy a ahorrar para esta parte de mi negocio, esto va a ser para un viaje, esto es para la educación de mis hijos. Y tenemos nuestra plataforma Daviplata. Como vemos ahí, ya estamos en 14.4 millones de colombianos están con Davivienda Móvil y Daviplata. Daviplata ya está llegando a los 10 millones de clientes, que es una plataforma desde cualquier celular, donde se tienen todos estos beneficios, donde tiene costo para los usuarios de cero, ningún cobro por transacción. En esto ya llevamos 8 años. Es una plataforma que está conectada con todos los bancos, con los gobiernos locales y nacionales, el mayor distribuidor de subsidios en Colombia a través de esta plataforma. Es dejarles la invitación que manejar las finanzas hoy en día con tecnología es muy sencillo. Ustedes pueden tomar, no necesita ser cliente, ni haber ido a ninguna sucursal bancaria, ni presentar ningún documento. Todo lo pueden ir haciendo y podemos ir construyendo ese récord financiero, porque las finanzas, la tecnología en nuestras vidas es muy importante para nuestras vidas personales, familiares y nuestro negocio. Hacer un buen manejo de las finanzas es muy importante y hoy en día está muy fácil. Entonces, les quería dejar este mensaje de Davivienda, y el mayor mensaje que les quiero dar es, las finanzas es algo sencillo, está a un clic y hoy en día lo tenemos a la mano. Es darnos la oportunidad de conectarnos y vamos a empezar a ver cómo
ese acceso formal al sector financiero, ese acceso a tener mis créditos, mis inversiones, siempre económicamente va a ser mucho más barato y mucho mejor. Algunas veces, y siempre quedó la imagen de que el sector financiero de pronto era mucho más complejo, siempre tocaba hacer grandes trámites y como vemos acá, DaviPlata se te demora en la apertura 3 minutos desde tu casa en tu celular, pero también lo puedes hacer en Davivienda móvil, 5 minutos una cuenta de ahorros o 5 minutos una tarjeta de crédito. Entonces, es un poco el mensaje de que el mundo de la tecnología llegó también al mundo de las finanzas para hacerlo más sencillo y más confiable. Entonces, bueno, quedo abierta a si tienen algunas preguntas, con muchísimo gusto. Doctora Maritza, muchas gracias. Muy espectacular su presentación. Muchas gracias por compartir con nosotros. Quiero leer un par de preguntas que tenemos aquí. Es cómo evitar el endeudamiento y cuáles son los tips para un buen manejo en las tarjetas de crédito. Bueno, en el sobreendeudamiento yo diría que parte fue de lo que hablamos y es siempre hay que preguntarse cuando yo voy a tomar una deuda, ¿para qué lo necesito? ¿Qué tipo de necesidad es? Si eso lo necesito ya. Y como les dije, darlo de acuerdo al monto, si es lo que hoy debo hacer. Esas preguntas hay veces no las hacemos y nos vamos como con esa primera decisión, listo, yo tomo ese crédito y por cosas que de pronto no son necesidad y no es la necesidad que tengo hoy en día. Entonces yo diría que es repasar esas preguntas que hablamos, que son muy sencillas, pero que en el fondo son de verdad, nos permiten darnos la oportunidad de pensar 2 veces cada gasto que vamos a hacer, entonces, ¿por qué voy a hacer el endeudamiento? Me parece que eso es lo más importante y como les mencionaba, asegurar que dependiendo de lo que esté comprando, tome el plazo correcto. Para una casa, 15, 20 años, algunas veces poco más de años está correcto, es un patrimonio de alto impacto en la vida. Para un local no debería ser más de 8 o 10 años. Para un vehículo, 3, máximo 5 años. Para mis créditos de consumo, yo debería tratar de no irme más de 24 o 36 meses. Y ese tipo de cosas nos ayudan a tener un ordenamiento de eso que hay veces nos vamos sobreendeudados. Muchas gracias, Maritza. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los tips para un buen manejo de las tarjetas de crédito? Bueno, algo había mencionado sobre la tarjeta de crédito, creo que es ese producto que nos acompaña a todos, nos hace muy felices. No hay nada mejor que tener una tarjeta de crédito porque nos evita el manejo del efectivo, muchas veces nos apoya en tener muchas cosas porque hoy en día las tarjetas pues son aceptadas en todo tipo de establecimiento, temas de salud, temas de supermercados, de educación, para compras online. Nos funcionan las tarjetas y obviamente la tarjeta de crédito. El secreto de manejar una tarjeta de crédito es que el hecho de tener en línea y a la mano ese cupo de crédito, en cada compra me debo hacer las mismas preguntas. Si yo estoy comprando, como lo dije anteriormente, el mercado, creo que no debo financiar a más de un mes. Y si no puedo pagar eso en un mes, de pronto es que estoy teniendo problemas de que estoy comprando más de lo que debo o cosas mucho más allá de lo que debería ser. Hay cosas que son de 3 meses, hay, por ejemplo, todo lo que es vestuario, calzado. Yo debería tratar de que no fueran cosas que yo pudiera pagar en más de 3 o 6 meses. Cuando todo lo mando a 12 y 24, sin diferenciar el tipo de gasto, es cuando de pronto veo la cuenta del extracto y digo, ¿a qué horas tengo este endeudamiento? O quise pasar otra vez la tarjeta y me dice, no tiene cupo, no hay fondos disponibles. Y esa es porque no he propuesto cuánto debo dar. Como lo vimos en el video de la vivienda, nosotros a nuestros clientes les tenemos una herramienta que se llama ¿cuál es mi meta por cada tema de gasto en mi tarjeta de crédito? Y que me vaya avisando con alertas si durante el mes me estoy pasando. Yo defino, quiero hacer el 20% del gasto de este mes, lo quiero hacer en
mercado, el otro 20% o 10% en gasolina, el otro en vestuario y dejo un 10% para antojos. Yo defino el monto y durante el mes a mí me va llegando al celular las alertas de que me estoy pasando y me pregunta, ¿está seguro de que quiere hacer este gasto? ¿Quiere hacer esta compra? Porque creo que es con un presupuesto anticipado que yo puedo manejar mucho más, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Bueno, doctora Maritza, muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todos los que han hecho posible este evento, a Luisa, a Carolina, por supuesto a usted, doctora, con esta gran presentación. Nos va a servir muchísimo, espero que a todos los que se han conectado les sirva esta información, que hayan despejado dudas y que se proyecten financieramente para que podamos tener unos excelentes resultados y sobre todo crecimiento económico. Muchas gracias, damos por terminado el evento. Un feliz día para todos. Creemos en el talento, creatividad, perseverancia y valentía de las colombianas. Creemos en sus cualidades que nos inspiran en todo sentido, en cualquier escenario. Creemos en su trabajo duro y constante, en su capacidad para convertir sueños, ideas y bocetos en realidades. Por eso, desde el SENA, reconocemos el papel que cumplen las mujeres en su rol como eje central y protagónico en la economía colombiana y apostamos para que la cultura y el espíritu emprendedor femenino del país sea cada vez más poderoso. Mujeres arriesgadas y emprendedoras, juntas harán de este mundo un mejor lugar para vivir, porque cuando creemos, creamos. El SENA y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, unidos por el emprendimiento femenino colombiano.